El día de hoy vamos a empezar con este curso de transferencia de calor y masa. Vamos a empezar con el problema 1.17 de la bibliografía de Sengel de la cuarta edición, donde son leyes básicas de la termodinámica, sobre todo en la transferencia de calor. Este problema me dice, considera una casa con una superficie de piso de 200 metros cuadrados y una altura promedio de 3 metros al nivel del mar, en donde la presión atmosférica estándar es de 101.3 kilopascales. Inicialmente la casa está a una temperatura uniforme de 10 grados Celsius. Ahora, se enciende el calefactor eléctrico y funciona hasta que la temperatura de aire en la casa se eleva hasta un valor promedio de 22 grados Celsius. Determine cuánto calor es absorbido por el aire suponiendo que algo de este se escapa a través de las grietas conforme el aire calentado en la casa se expande a presión constante. Esto ya es muy importante cuando me dice que se expande ese fluido a presión constante. ¿Por qué? Porque para obtener yo el calor que el aire va a absorber de este calefactor, simplemente tenemos que trabajarlo con el calor específico a presión constante, tal y como me dice el problema aquí. También determina el costo de este calor si el precio unitario de la electricidad en esta zona es de 0.075 dólar por kilowatt hora. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos nosotros todas las condiciones del problema. En este caso, tenemos el piso. Le he considerado medidas de 10 metros por 20 metros, ¿no? Entonces vamos a tener un piso de la superficie, el cual me dice que son 200 metros cuadrados. Y la altura de 3 metros, el cual vendría a ser una altura promedio, ¿sí? Entonces vamos a tomar de que toda esta casa sea un volumen igual a un paralelepípedo. ¿Está bien? Entonces, luego de eso, también he anotado por aquí la condición de la presión atmosférica, 101.3 kilopascales, y luego la última condición, la cual es la más importante, de que inicialmente el aire contenida en la casa está a 10 grados Celsius, mientras que luego de encender el calefactor eléctrico, pues simplemente vamos a elevar esa temperatura hasta un valor promedio de 22 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular cuánto sería ese calor absorbido por el aire, ¿no? Eso es lo que me dice este problema. ¿Cuánto es el calor absorbido por el aire? ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problema. Primeramente, analizando bien quién va a ser mi volumen de control. En este caso, esta casa vendría a ser mi volumen de control, ¿no? Las fronteras de mi sistema, en el cual se dice volumen de control porque hay una entrada y una salida de masa, ¿no? En este caso, masa de aire, ¿no? Que se está escapando en este caso por las grietas. Entonces, para yo calcular ese calor que el aire va a absorber del calefactor eléctrico, pues simplemente yo lo tengo de la siguiente manera. Ese calor absorbido va a estar dado por la masa, por el calor específico a presión constante, por un delta de T, variación de temperatura. Esa variación de temperaturas me lo van a dar estos dos parámetros de aquí. Inicialmente estaba a 10 grados Celsius, pero luego de encender ese calefactor eléctrico lo vamos a tener a 22 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces, uno de los parámetros que nosotros podemos encontrar rápidamente es este de aquí, ¿no? El delta de T. El calor específico a presión constante lo podemos extraer rápidamente de una tabla, el cual va a ser la tabla 15, que lo vamos a ver en un momento. Mientras que la masa, ahora sí, la masa de aire contenida dentro de esta casa es lo que yo quiero calcular ahorita para calcular cuánto sería ese valor absorbido, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo en este caso la masa de aire? Entonces, para calcular esa masa de aire que está contenida en la casa, pues simplemente utilizo la ecuación de los gases ideales, ¿no? La masa es igual a la presión por el volumen dividido entre la constante universal por la temperatura, ¿sí? Entonces, la presión la conozco, 101.3 kilopascales. El volumen es el cual yo voy a calcular ahora. Mira, el volumen de la casa, pues simplemente me dan un área de piso, el cual serían 200 metros cuadrados, por una altura promedio de 3 metros. Así que esto es sencillo de calcular y me va a quedar de esta manera. Por lo tanto, el volumen de aire que va a estar contenido dentro de esta casa, pues simplemente va a ser 600 metros cúbicos, ¿sí? De esa manera. Entonces, teniendo esto en cuenta de que el volumen va a ser 600 metros cúbicos, pues simplemente vamos a reemplazarlo aquí en la ecuación para encontrar cuánto sería esa masa de aire. Entonces, la masa de aire va a ser la presión, 101,3 kilopascales, multiplicado por el volumen, que serían 600 metros cúbicos,
y todo esto dividido entre la constante universal, en este caso de los gases, ¿no? Esto es 0,287 en unidad de kilopascales metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Luego, la temperatura, estamos trabajando inicialmente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, trabajando inicialmente, la temperatura está a 10 grados Celsius antes de que se encienda el calefactor eléctrico. Entonces, aquí yo debo considerar en la ecuación de los gases ideales presión absoluta, ¿sí? Entonces, la presión absoluta inicial sería los 10 grados Celsius más 273, ¿no? Y esto ya me va a quedar en Kelvin, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, de aquí, mira, simplifico Kelvin, kilopascales y kilopascales se van, metro cúbico, y kilogramo pasaría para arriba, ¿sí o no? Entonces, de aquí, lo que me va a quedar a mí simplemente sería resolver para encontrar cuánto sería esa masa, el cual me da un valor de 748,34 kilogramos. Entonces, esta vendría a ser por aquí la masa de aire que va a estar contenida dentro de la casa. Luego de esto, ya tengo calculado la masa. Vamos a ir ahora para calcular cuánto sería ese calor específico a presión constante. Y para calcular ese valor del calor específico a presión constante, yo tomo una temperatura promedio, el cual la temperatura promedio sería nada más, como su mismo nombre lo dice, el promedio de la temperatura inicial y la final, ¿sí o no? De esta manera, el cual me va a dar a mí aquí un valor de 16 grados Celsius. Entonces, con este valor de aquí, de 16 grados Celsius, vamos a ingresar, ahora sí, a ver, lo voy a colocar acá de la siguiente manera. Esto de aquí vamos a ir a la tabla A15. Y de la tabla 15 a este valor de 16 grados Celsius vamos a extraer cuánto sería el calor específico a presión constante, ¿sí? Que vendría a ser de 16 grados Celsius. Listo, ya estamos aquí en la tabla 15 para las propiedades del aire a una presión de una atmósfera. Simplemente vamos a llevarnos nosotros el valor de aquí del calor específico, ¿sí? Calor específico que es el Cp a presión constante, ¿no? En unidad de kilojoule, kilogramo Kelvin. Entonces, para este calor específico, mira, nosotros hemos calculado que tendríamos una temperatura promedio de 16 grados Celsius. Aquí tengo la temperatura que va desde los 15 y 20. Entonces se encuentra comprendido entre estos dos valores, ¿sí o no? Sí, entonces al encontrarse comprendido entre 15 y 20, pues simplemente vendría a tener estos dos valores de aquí, ¿no? Para el calor específico. 1007 Joule kilogramo Kelvin, ¿sí o no? Entre ambos, así que como el 16 está comprendido aquí, no hay que hacer ni interpolación ni nada, así que simplemente nos llevamos el mismo valor que va a ser para los 16 grados Celsius. Entonces, de esa tabla hemos extraído nosotros un valor de 1007 Joule kilogramo Kelvin. Esto lo extraemos de la tabla, nada más. El único que tenemos que hacer, extraer el valor de la tabla. Ya está, mira, tengo masa, tengo calor específico. Ahora vamos a reemplazarlo aquí. Vamos a reemplazarlo en mi ecuación para conocer ahora sí cuánto sería ese calor absorbido, el cual vendría a ser la masa, que simplemente es 748,34 kilogramos, lo voy a poner así, multiplicado calor específico a presión constante, o poner así a 1,07, lo voy a dejar esto ya en kilojoule, kilogramo Kelvin, de esa manera. Y el delta de T, que sería la diferencia de temperaturas. Empiezo con, en este caso como tengo aquí en Kelvin, sería, mira, 273 más 22 grados Celsius menos lo que yo tengo aquí, 273 más 10 grados Celsius, de esa manera, ¿no? Entonces esto ya me va a quedar en unidad de Kelvin, ¿no? En temperatura absoluta. Pero esto de aquí simplemente cuando yo opere el signo se va a eliminar este y se va a eliminar este. Entonces lo mismo me quedaría que si aquí lo pongo por grado Celsius, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar así, mira, ese calor absorbido va a ser igual luego de que yo opere todo lo que tenga arriba. Aquí ya nada más me va a quedar en este caso 12, donde se elimina Kelvin, se elimina kilogramo y este calor absorbido me debe quedar en unidad de kilojoule, el cual me debe dar un valor de 9042,94 kilojoule, ¿sí? Este vendría a ser el valor del calor absorbido, ¿no? En este caso por el aire. Ya está, de esta manera. Finalmente, lo que a mí me pide es que yo calcule cuánto sería el costo, ¿sí o no? Mira, veamos por acá. Me dice también de que determine el costo si el valor del precio unitario de la electricidad en esta zona es de 0.075 dólares por kilowatt. Entonces, a partir de eso, vamos a calcular por acá, a ver, finalmente, voy a colocarlo por aquí. Ya está. Entonces, para calcular ese costo, simplemente hacemos lo siguiente. Mira, el costo va a ser igual al calor absorbido
multiplicado por el costo unitario. ¿Sí? Costo unitario. Ya está. De esa manera nada más. Entonces, el costo me va a quedar así. El calor absorbido, que es 9042,94 kJ por el costo unitario. El costo unitario me dicen aquí que es de 0.075 dólares por kilowatt. Entonces sería así, mira, 0.075 dólares por kilowatt hora, de esa manera. Entonces, aquí mira, kilowatt hora y kilojoule no puedo eliminarlo, así que tengo que abrir un factor de conversión, el cual me diga de que un kilowatt hora es lo mismo a decir a 3600 kilojoule. Es un factor de conversión nada más. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es eliminar, mira, kilowatt hora, se va kilojoule y se va kilojoule, quedándome finalmente nada más en dólares. ¿Sí? Entonces el costo de este calor absorbido, pues simplemente me quedaría operar esto y me debe dar un valor de, colocamos por acá en dólares ya, 0,188 dólares. ¿Sí? De esta manera entonces vendría a ser el costo. Entonces tendría por aquí el precio que me costaría en este caso elevar esa temperatura desde 10 grados Celsius hasta 22 grados Celsius utilizando ese calefactor eléctrico, ¿no? Entonces tenemos por acá las dos respuestas: calor absorbido 9042,94 kJ y el costo por aquí 0.188 dólares, ¿no? De esa manera entonces damos por concluido por aquí. Tengo mi primera respuesta y tengo mi segunda respuesta. Bien, entonces